Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí se hablan de amores secretos, peleas interminables y chismes. Suscríbete y no te pierdas los chismes más jugosos. La jornada comenzó con un ambiente cargado de expectación en torno a las declaraciones de Maasine. Las cámaras ya estaban preparadas antes incluso de que ella apareciera. Todo el equipo sabía que algo importante iba a ser mencionado. El titular "Dudí mucho cuando vi a Zeng por primera vez" comenzó a circular rápidamente. Nadie imaginaba la profundidad emocional que tendría esa frase. El ambiente se volvió inmediatamente más intenso. Maasine tomó la palabra con una serenidad que sorprendió a muchos presentes. Sus primeras frases fueron medidas, casi calculadas. Sin embargo, pronto se percibió que había una carga emocional detrás. La mención a Zeng cambió por completo el tono de la conversación. Los presentes se miraron entre sí con curiosidad. Era evidente que el tema iba más allá de una simple anécdota. Según lo relatado en el entorno cercano, aquel primer encuentro no fue sencillo. Maasine habría experimentado una mezcla de dudas y sorpresa. La presencia de Zeng generó en ella una reacción inesperada. Algunos describen ese momento como un choque emocional leve pero significativo. Otros lo interpretan como un instante de reflexión profunda. En cualquier caso, dejó una huella clara en su memoria. Durante la conversación, Maasine insistió en que las primeras impresiones no siempre son definitivas. Sus palabras fueron interpretadas como una reflexión sobre la percepción inicial de las personas. El público presente escuchaba en completo silencio. Cada frase parecía abrir una nueva capa de significado. El tema de Zeng permanecía en el centro de todo. Y el interés seguía creciendo sin control. Zeng, por su parte, no hizo ninguna declaración directa tras estas palabras. Su ausencia de reacción inmediata llamó aún más la atención. Algunos interpretaron su silencio como prudencia. Otros lo vieron como una forma de respeto hacia la declaración de Maasine. En cualquier caso, su figura seguía siendo clave en la narrativa. Y su nombre dominaba cada conversación. En el set de grabación, el ambiente se volvió notablemente más reflexivo tras la confesión. Los compañeros de equipo comentaban entre susurros lo ocurrido. Nadie quería exagerar, pero todos reconocían la importancia del momento. Las dinámicas entre los protagonistas parecían haber cambiado ligeramente. Incluso las escenas posteriores se sentían diferentes. El impacto emocional era evidente. Las redes internas comenzaron a llenarse de interpretaciones sobre lo dicho. Algunos hablaban de un posible malentendido inicial. Otros creían que se trataba de una conexión que necesitaba tiempo para entenderse. La frase sobre la duda inicial se volvió viral en cuestión de minutos. El interés del público no dejaba de aumentar. Cada detalle era analizado con atención extrema. Maasine aclaró que las primeras impresiones pueden estar influenciadas por el contexto. Sus palabras fueron recibidas con diversas interpretaciones. Algunos vieron madurez en su reflexión.
Otros detectaron una historia más compleja detrás. El nombre de Zeng seguía apareciendo como punto central. Y la curiosidad general no hacía más que crecer. Entre los testigos, se mencionó que el primer encuentro estuvo lleno de silencios significativos. No hubo confrontación ni tensión visible, pero sí una especie de incertidumbre emocional. Esa sensación fue la que Massine describió como duda. El recuerdo de ese momento parece seguir muy presente para ella. Y eso ha despertado aún más preguntas. El público quiere entender el origen de esa emoción. El equipo de producción intenta mantener el enfoque en el trabajo diario. Sin embargo, es imposible ignorar el impacto de estas declaraciones. Cada interacción entre los protagonistas es observada con atención. Las escenas se interpretan ahora bajo una nueva luz. Y eso cambia la percepción general del proyecto. Todo parece más cargado de significado. Zeng continúa manteniendo una postura reservada frente a la situación. Su actitud es descrita como calmada y profesional. No ha emitido comentarios que aclaren o contradigan lo dicho. Este silencio ha generado aún más especulación. Algunos lo consideran estratégico, otros simplemente prudente. Pero en cualquier caso, alimenta el misterio. Las conversaciones entre el público han derivado en múltiples teorías. Algunos creen que la duda inicial se transformó en otra cosa con el tiempo. Otros consideran que todo fue simplemente una impresión momentánea. Sin embargo, todos coinciden en que la historia entre ambos tiene matices interesantes. Nada parece completamente claro. Y eso mantiene el interés activo. Massine, al final de sus declaraciones, dejó entrever que el tiempo cambia las percepciones. Sus palabras fueron interpretadas como una reflexión personal más amplia. No se limitó únicamente a Zeng, sino a la experiencia en general. Aún así, su nombre siguió siendo el foco principal. El impacto de su frase inicial fue determinante. Y sigue generando conversación. El ambiente general tras la entrevista quedó marcado por una sensación de expectativa. Nadie sabe si habrá nuevas declaraciones pronto. El público espera más detalles sobre este primer encuentro. La historia parece lejos de estar cerrada. Y cada nueva aparición puede cambiar la narrativa. El interés continúa creciendo sin detenerse. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.